Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Ayer os hablé de Felipe IV y hoy os voy a hablar de Carlos II el Hechizado, que fue el último de la dinastía Habsburgo. Eh, Mirar, ayer me tengo que desdecirte una cosa. Era débil físicamente, tenía una consanguinidad tremenda. Su abuelo eran primos, sus padres eran tío, carnal y sobrina. O sea, tenía consanguinidad por los dos lados, muchísima consanguinidad de muchas generaciones. Entonces, eso hizo que naciera con una grandísima debilidad, raquitismo, tuviera ataques epilépticos y también le han sacado, no me acuerdo, un síndrome con un nombre alemán que no sé lo que es, pero en fin, murió con 37 años y llevó una vida enfermizo, y, pero os tengo que decir una cosa, no tenía un pelo de tonto y a pesar de que, digamos, el pueblo lo vilipendió llamándole el hechizado y trajeron, tuvo dos matrimonios, trajeron de Alemania un señor para quitarle el mal de ojo, el hechizo, en fin, todo un cúmulo de chapuzas. A mí lo que me resulta lamentable, muy, muy lamentable, es que este señor estaba moribundo y estaban ya repartiéndose sus tierras unos y otros porque tenían diferentes aspirantes. Ellos eran Augsburgo, Lorena, o sea, ellos eran austríacos, Österreich, pero realmente el trono de Francia tenía muchos ancestros españoles, tenía, me parece que un bisnieto de un rey español y aspiraba también el duque de Anjou a tener. Entonces, claro, lo que pasaba es que Inglaterra, hubo una guerra de secesión, Inglaterra y los Países Bajos temían el que se desequilibrara, digamos, las naciones europeas, o sea, que fueran todavía más poderosas con Francia y bueno, y entonces van a tener ahí dentro de la corte sus intrigas, que es de lo que os voy a hablar en este momento, pero lo que me parece terrible es que él está vivo y están casi casi repartiéndose el patrimonio y él sufre muchísimo, resulta muy humillante, su segunda esposa no saben ya qué hacerle, purga y de todo, lo mismo que le hicieron a la primera para la segunda más, porque el tiempo corre, está cada vez más enfermo, y entonces eh, para que conciba un hijo, pero claro, físicamente era tan débil que es imposible, era totalmente estéril, no era culpa de ella, pero siempre, como él era el rey, decía que la estéril era ella, decía la gente. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma un poquito más organizada. Estamos en pleno barroco, en plena contrarreforma, estamos en el siglo XVII y bueno, pues es la época de muchísimos válidos cuando muere Felipe IV, Carlos II tiene 3 años y entonces se hace cargo de él la regencia su madre y va a tener un valido que va a ser su confesor personal, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre en alemán, y bueno, y lo que pasa es que va a luchar contra él, es un jesuita, y le pide permiso a Clemente VII porque ella pues le da para que lleve el tema del Santo Oficio y entonces quita a los dominicos de ahí. Los dominicos siempre habían llevado también los temas de la monarquía, se sienten humillados y además de eso le da papeles en decisiones estatales todas. Era su valido, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre alemán, Nathan o algo así, o Nathan. Y bueno, entonces quien va a luchar contra él, porque de alguna forma se quería hacer un hueco en la corte, es don Juan José de Austria, que era hermanastro, era el hijo de la Calderona, que ayer os conté, que la metieron a monja, que era una actriz, la metieron a monja, llegó a abadesa, después se escapó, se hizo bandolera, y dicen que la Sierra Calderona de Valencia lleva el nombre porque fue la jefa de las bandoleras. Estos son una leyenda, no sabemos si sí o si no, pero era una mujer inteligente y valía muchísimo y era también una persona muy independiente y estoy segura que no se doblegó a los dictados del rey, que la tuvo como amante y cuando se cansó de ella la metió en un convento para que no diera problema. Bueno, pues su hijo, Juan José de Austria, que se lo arrebataron y tuvo una educación tal, era una persona muy inteligente, estuvo luchando en Flandes, estuvo luchando, fue virrey de Nápoles, estuvo luchando en Portugal, en el norte de África también. Y entonces lo que hicieron, él quería hacerse un hueco en la corte. Entonces estuvo luchando contra, quería
digamos, las intrigas palaciegas para hacerse un hueco ahí, como así fue, porque después su hermano Carlos II le dio un cargo, digamos, de primer ministro, de valido también, o sea, de preferido, pero solamente vivió 2 años. Tenían ellos buen vínculo. Este era un hermano, era hijo del amor, hijo de la tierra, como se escribía en las partidas de nacimiento, para los que eran bastardos, no tenían padre, no conocían padre, ¿no? Pero era una persona inteligentísima, muy echada para adelante y que adoraba a su familia y adoraba a su hermanito enfermo. Fijaros que el padre tuvo 46 hijos, puede que más, pero 46 se conocen, ¿no? Y sin embargo, el hijo que tuvo, me parece que con Mariana de Austria, pues ahora lo diré porque tuvo 2 esposas, con la primera tuvo 7 hijos, con la segunda 5, la segunda era la prometida de su hijo, que murió con 17 años, y como se acababa de quedar viudo, pues dijo, mira, no quedamos mal ante los Habsburgo y yo me caso con ella. Entonces eran tío carnal y sobrina, y entonces a partir de ahí nació un hijo enfermizo. El padre muere cuando el niño tiene 3 años y como he dicho antes, él hace una regencia. A ver si lo cuento. Bueno, le llamaban el hechizado, Carlos II el hechizado, pero no estaba hechizado. Es que nuestra sociedad española es muy lenguaraz. Pero sí que estaba enfermo, muy enfermo. Os he dicho que tenía ataques epilépticos y tenía también un tipo de síndrome que no me acuerdo cuál es, pero que lo decía, tenía para andar, tenía que apoyarse en la pared desde que era joven, era bajito, era cheperut, era un poco jorobado, no sé, estaba mal hecho de arriba abajo, abajo arriba, pero no tenía un pelo de tonto, que yo pensaba que estaba tarado. Bueno, enfermo y hechizado se llevó a decir que el rey era víctima de la brujería, no era víctima de nada. Y Carlos II de España realmente fue el último de la dinastía de los Habsburgo-Lorena. Y ve cómo los demás reyes de Europa, cuando él está vivo todavía, se están repartiendo, negocian a sus espaldas, y yo creo que ni a sus espaldas, la sucesión y el reparto, porque claro, España, a pesar de estar quebrada, era una bicoca, los territorios que tenía medio mundo. Y entonces esta monarquía estaba como de, estaba descomponiéndose. Entonces empiezan a repartirse los reyes europeos, tú para ti, el otro para ti, mientras que está vivo, poco antes de su muerte. Él muere en 1700, ya en el siglo XVIII. En 1682 el embajador veneciano dice, porque los embajadores están continuamente comunicando cosas de la corte. Entonces, esa perspectiva también nos sirve, como son contemporáneos, para ver cómo veían a los reyes. Dice Giovanni Carnero, dice, resulta incomprensible cómo subsiste esta monarquía en este país, porque estaba hecho polvo y la madre estaba también un poco para allá. La madre muy dominante. De hecho, la mujer dijo que hasta que su suegra no muriera, ella no podía hacer ahí nada. La segunda esposa, que también era medio prima, medio... Porque tener en cuenta que en el momento que comparten apellidos, vienen del mismo tronco común. Y entonces, todos sus ancestros, por parte de padre y por parte de madre, nuestro Carlos II, tenían el apellido Austria, o sea, que una consanguinidad exagerada. Bueno, no es el único que lo percibe así, pese a que por entonces la monarquía hispánica conserva todavía la mayor parte de los terrenos, de los inmensos terrenos de ultramar, en fin, en la época de este señor todavía está el milanesado, todavía está Córcega, Cerdeña, Nápoles, etc. Los inmensos territorios que han acumulado los Habsburgo en los 2 siglos anteriores. Los signos de debilidad y declive son claros en todos los ámbitos. El rey que está al frente del país, Carlos II, es un hombre enclenque, es un minusválido, que diríamos hoy, minusvalía. No puede estar de pie, está siempre como agotado. Y de hecho, cuando muere, que muere con 37 años, hablan de su cadáver, gente que informa tal, y dicen que era el cadáver de un anciano, de tanta consanguinidad. O sea, me parece una irresponsabilidad frente a los niños que se traen al mundo. Además, no tiene descendencia. En la corte del resto de Europa, muchos creen que el monarca español va a morir muy pronto sin herederos directos y se preparan para lanzarse ahí al botín. Están como los perros que todos quieren un trozo de carnaza, ¿no? Sobre los despojos de una monarquía que está descomponiéndose, que parece que está agonizando. Pero os voy a decir una cosa, él hace
un acopio de guita, que decimos aquí en el sur, que después la van a dilapidar porque su padre había sido desastroso con los temas económicos y él va a ser ahorrativo. Pero los Borbones después van a dilapidar eso y más que le ponga. Pese a su debilidad, Carlos II hasta el final le garantiza, hasta el final de su vida, garantiza el futuro del Estado. En 1689, cuando aún no se ha recuperado del dolor de la pérdida de su adorada primera esposa francesa, que era María Luisa de Orleans, la casa de Orleans, los franceses, contrae un nuevo matrimonio para intentar engendrar cuanto antes un heredero. Eso también le va a pasar a Fernando VII. La elegida es Mariana de Neoburgo, que es hija, me equivoco con Mariana de Austria, que era su padre, hija del elector del Palatinado, consciente de que su fuerza en la corte está ligada totalmente a que dé un futuro heredero, un futuro rey a la monarquía. Mariana se somete a todo lo habido y por haber, todo tipo de tratamiento, pobrecilla, para lograrlo. Sangría, procesiones, cambio de aire, purga. Bueno, la pobrecilla hizo de todo, pero nada de esto sirve para arrancar un heredero porque sencillamente él es estéril. Si él estaba enfermo de arriba abajo, abajo arriba, él dice que le dolía todo, pero desde que era niño. Objeto de mil maledicencias palaciegas por su supuesta esterilidad. Le echan la culpa a ella porque ella es la consorte, cuando realmente era evidente que el culpable era él, que era un hombre enfermo. La soberana, pero ella se agarra con uñas y dientes. La soberana se enfrenta además a la rivalidad de la reina madre, que es Mariana de Austria, que es la que me he equivocado. El embajador del Sacro Imperio le escribe a Viena que entre las dos Marianas se cruzan borrascas, una gran borrasca por el nombramiento de un gobernador para los Países Bajos. La reina consorte postula a su hermano Juan Guillermo, que como elector del Palatinado reside cerca de Flandes. Pero la reina madre, sin embargo, apuesta por el esposo de su nieta, es normal, María Antonia. Maximiliano Manuel, que es el elector de Baviera, quien es finalmente el que van a elegir. Mariana de Austria confía en que en Bruselas Maximiliano preste un buen servicio a la monarquía española, lo que le permitiría, ya sabéis que en aquella época está Borgoña, bueno, me imagino que no, que en esta época ya está Francia, que se ha expandido y es más grande. Esto le permitiría hacer valer sus méritos a fin de ganar la herencia de Carlos II para su hijo José Fernando, nacido en 1692. Aspira asimismo a que aquel niño venga a España y sea reconocido como el futuro sucesor, descendiente del conjunto de la monarquía española, que tenía un patrimonio gigantesco, con lo que este permanecería sin ser dividida, porque lo que están diciendo los reyes europeos, y es para que no desequilibre una alianza con los Austria o una alianza con Francia, pues que se repartan todo equitativamente el territorio. Y a todo esto el rey vive y enterándose. Bueno, la reina consorte, despechada, llega a escribir que para dominar ella sola al rey forzosamente tiene que morir su madre. Tiene que esperar a que muera. Y muere, ¿eh? Sus deseos son órdenes, a saber si la envenenó. Y en mayo de 1689 muere. Desde entonces Mariana de Neuburgo, todo esto lo va a pintar Velázquez, Mariana de Austria. Mariana de Neuburgo, que es la esposa de nuestro minusválido, queda dueña a la voluntad de Carlos II. Y bueno, el emperador trata de aprovechar la situación para imponer como heredero de España a su hijo, el archiduque Carlos. El conde Jarac, su embajador, amenaza a la reina con meterla en un convento si no logra que el rey firme un testamento a favor del archiduque. Aquí la gastaban finas, porque como iba a estirar la pata, le quedaban 5 minutos, pues el embajador le dice a la reina que te metemos en un convento como no haga... ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué gitanería, Dios mío! Bueno, perdón, que los gitanos aquí... El panorama realmente cambia parcialmente en 1697.
faltan 3 años para que se muera, con la llegada a España del embajador francés que va a ir a manipular, intrigar más de lo que ya se intrigaba, una vez pero gana la partida, una vez concluida, aunque luego viene una guerra, la guerra que enfrenta a España con Francia desde 1689, sobre todo por el norte de Italia, etcétera, porque Francia, pues claro, obviamente codiciaba. El marqués, eran potencias en expansión. El marqués de Hancourt se consagra a formar un partido francés en la corte, atrayéndose al poderoso cardenal Portocarrero. Y en mi tierra la gente se empeña en que el escudo que hay en la catedral se llama Portocarrero. Entonces hay un sol que simboliza toda la universidad, todo el sol de Portocarrero. No, es el sol de Villalán, que significa Valladolid, que pertenece a otra casa solariega, por decir, otra tradición de nobles, que al hijo mayor se le daba, es como el hereu en Cataluña, ¿no? Se le daba la herencia y al segundo se le daba la mitra. Pues no, es Villalán, Valladolid, no Portocarrero. Bueno, sigamos. El agente francés, en la disputa por la sucesión de la corona española, defiende los derechos de un nuevo candidato, el duque de Anjou, que es Felipe de Borbón, duque de Anjou, nieto de Luis XIV y bisnieto de Felipe IV, o sea que tiene sangre española hasta los tuétanos. Ambas candidaturas son problemáticas, dado que se teme que desestabilicen totalmente lo que es Europa, o sea, que si a Francia le da a España entera, pues resulta que va a tener demasiado poder. Y van a desbloquear el equilibrio inestable que hay. La unión de España bien con Austria, bien con Francia. O sea, lo veían como el cólera y la peste, Austria y Francia. Creando así, eso lo veía Inglaterra y los Países Bajos, que era el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Bien con Francia, creando un poder hegemónico con el continente que alcanzaría unas posiciones de las demás potencias, o en particular con los Países Bajos e Inglaterra. Para muchos, la única solución pasaba por designar un sucesor de compromiso como el príncipe de Baviera y repartirse, se iban a repartir todo, las colonias, España, los dominios de España en Europa e incluso los de América también, por todos los países europeos. Pues faltaría, como el rey estaba chuchurrío, pues mira, aquí nos repartimos. Algo terrible a una persona que está muriéndose. En 1698, Luis XIV negocia con Inglaterra un primer tratado de reparto por el que, a la muerte de Carlos II, el príncipe José Fernando de Baviera reciba los reinos peninsulares, los Países Bajos y la India, mientras que Francia se quede con Nápoles, Guipúzcoa y el archiduque Carlos ordena el ducado obtenga el ducado de Milán. Anda que no tenían abuela esto. Pero Viena rechaza totalmente el acuerdo, rotundamente, y en Madrid el rey firma el 11 de noviembre de 1698 un testamento por el cual deja al duque de Anjou, que deja claro, pero que no quiere que se divida su patrimonio. Queda en el testamento, Carlos II deja claro que el conjunto de la monarquía es indivisible y que su heredero universal y legítimo es el príncipe José Fernando. Claro, pero es que se les va a morir. Este plan resulta trastocado. Claro, él apoya a los Austria, a los Habsburgo, pero es que se le muere el niño. Este plan queda fatal cuando el niño se le muere a los 7 años, inesperadamente en febrero de 1699. La tercera vía totalmente desaparece con su muerte. Francia e Inglaterra proponen entonces al emperador para reconocer al archiduque Carlos como rey de España, los Países Bajos y la India si el rey Sol se lleva la misma parte que el anterior reparto. Pero el emperador se opone totalmente y Luis XIV lo que pasa debe eliminar a los obstáculos a sus planes de la corte de España. Bueno, aquí traían un lío, pero después hay un segundo testamento por el cual nuestro rey, pobrecito enfermito, apuesta por el duque de Anjou, aunque cuando termina la cosa van a la guerra. El primero es el conde de Oropesa, que es presidente del Consejo de Castilla, aquí están las intrigas palaciegas, y principal valedor de la sucesión austríaca, partidario. A este le montan un pollo. Una mañana de abril de 1699 estalla un motín en la Plaza Mayor que había sido pagado de Madrid, llamado el Motín de los Gatos, organizado seguramente por alborotadores profesionales
pagado, vete a saber por qué. La protesta, por los franceses, claro, la protesta por el precio del pan deriva en gritos de muerte a Oropesa, responsable del abastecimiento de pan en la capital, Madrid, que es destituido y huye de Madrid. O sea, enemigo que huye, puente de plata. El segundo obstáculo es la voluntad del rey. Y entre 1698 y 1699 se desarrolla el episodio de los hechizos de Carlos II, los supuestos maleficios que habían impedido al soberano concebir descendencia. Y desde Viena lo que hacen es que envían al mejor exorcista para que le quiten el mal de ojo. Y el exorcista dice que ve ahí flores de lis en ese mal de ojo. O sea, ve a los franceses. El exorcista proviene de Alemania, que es Fray Mauro de Tenda. Y que opina que quien le echó el mal de ojo al rey era alguien que tenía simpatía por las flores francesas de lis. La casa de Orleans. Total, que después del exorcismo el rey se encuentra mejor, pero en los 5 minutos está otra vez fatal. Tras el exorcismo 1699, Carlos II experimenta una aparente mejoría que le dura nada y menos, pero enseguida vuelven los vómitos, los dolores y las diarreas. Estaba enfermo desde que nació. Es entonces cuando Luis XIV fuerza un tercer reparto. El 25 de marzo se dejaron la piel ahí, de 1700, que añade a la anterior división un ultimátum al emperador austríaco. Si en 3 meses no acepta las condiciones, se buscará un príncipe que reciba la herencia reservada al archiduque. Pese a la noticia que es leída en Madrid realmente como una afrenta y una ofensa a la dignidad de la monarquía, el partido francés sabe maniobrar en la oscuridad, en la corte, y don Carlos consulta al Consejo de Estado y decide escribir al Papa Inocencio XII pidiendo, por favor, consejos sobre la garantía. Claro, el Papa prefiere a los católicos, porque Alemania estaba fragmentada, etcétera, etcétera. Para mantener inseparable, era francófono, era partidario de los franceses, de los reinos de mi corona y la sagrada religión, para poder ofrecer uno de los hijos segundo del fin de Francia. El rey admite así, pragmáticamente, que solo un príncipe puede mantener unidad todo lo que es su herencia. Lo tiene claro y lo hace muy bien. El Papa, que era francófilo, como os he dicho, hasta la médula, responde favorablemente a la consulta del rey y vence los escrúpulos personales. Entonces, Carlos II lo convence para que esa es la voluntad de Dios y que haga testamento porque, bueno, y en un momento determinado él lo asume, se confiesa, se despide de la reina, recibe la extrema unción y el 1 de octubre, presionado por el Consejo de Castilla, se eleva una consulta indicando que se abre un abismo de confusión tras su muerte si no mueve ficha y hace un testamento. Y entonces el pobrecillo, que estaba ya moribundo y que lo debió de pasar fatal porque estaban aquí repartiéndose su tierra, el hombre firma el testamento ante el cardenal Portocarrero y el testamento dice: declaro mi sucesor al duque de Anjou, hijo segundo del Delfín, y como tal lo llamo la sucesión de todos los reinos y dominios. Desde entonces en España están los Borbones. El 1 de noviembre, al término de una agonía, porque el pobrecillo decía: me duele todo, se quejaba, pobrecillo, pierde el conocimiento y tras un espasmo fuerte se muere. Su postrera decisión, sin embargo, no evita que 2 años después se desencadene una guerra de sucesión española sangrienta que afecta a toda Europa. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.